Química 2. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, profesora. Muy bien, aquí repasando todo lo que ya hemos visto, lo del primer parcial. El segundo parcial comienza acá desde la teoría del átomo, que esto ya vimos, ¿verdad? Una parte. Ya habíamos hablado de isótopos, pero esto pues se quedó. Todo esto es lo que platicamos la semana pasada, ¿verdad? Y llegamos hasta esto, era el cálculo de protones, neutrones y electrones de cualquier átomo. Entonces se supone que usted tenía que haber practicado con esta hoja de trabajo. El día de hoy pues vamos a hablar del siguiente tema, que en este caso pues sería los isótopos, pero no vamos a calcular la masa ponderada o la masa promedio de los isótopos de un elemento para llegar al promedio que está en la tabla periódica. En este caso no lo vamos a hacer porque hay temas más importantes de los que vamos a hablar. Entonces, cuando hablamos de un isótopo, vamos a ver que estamos hablando de un átomo, de un elemento que no tiene la misma masa. Es distinto en eso, pero es igual en todo lo demás. Entonces, la palabra isótopos proviene del griego isos, que significa igual, y topos, lugar, o sea, en el mismo lugar. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico. Si tienen el mismo número atómico, por ende entendemos que tienen igual número de protones y número de electrones. O sea que, por ejemplo, en este caso, el carbono 12 y el carbono 13, que son dos isótopos, tienen el número atómico 6. O sea que tienen 6 protones y 6 electrones. Eso no cambia. Lo que va a cambiar es el número de masa. ¿Por qué tiene un número de masa diferente? Porque tienen un diferente número de neutrones. Aquí tenemos número de masa 12. Si a 12 le quitamos los 6 protones, nos quedan 6 neutrones. Pero en este caso tiene una masa de 13. Y si a 13 le quitamos 6, nos quedan 7 neutrones. Allí está la diferencia entre los isótopos de un mismo elemento. Entonces, lo único que cambia es su masa porque tienen más o menos neutrones. Y por eso es que la masa de la tabla periódica es un promedio de todas esas masas distintas de los isótopos que tenga un elemento. De ahí es que surge que tengan diferente, que sean algo distintos, ¿verdad? Entonces, la masa de nuestra tabla periódica es ese promedio. Acá la tengo. Entonces, todo ese número que encontramos, pues acá en rojo en nuestra tabla periódica, a la derecha del número atómico, son promedios, por eso tienen decimales. Son promedios de la masa atómica de cada elemento. O sea, como cambia el número de neutrones, tienen diferente masa y al tener distinta masa, pues son isótopos. Sí son el mismo tipo de átomo, pero con diferente cantidad de neutrones. Bueno, entonces esa es la definición de isótopos. Solamente la quiero dar para que pues tenga eso ya claro. Esta es la forma en que se expresa que es un isótopo. Tiene que tener el número de masa a la arriba, a la izquierda, el número atómico abajo, siempre a la izquierda, y el símbolo atómico acá en grande. Así escribimos los isótopos, para que se note la diferencia en la masa. Carbono 12, carbono 13. ¿De dónde sale ese 12 y ese 13? Es la masa. ¿Y por qué cambia? Pues porque tienen diferente número de neutrones, entonces su masa va a ser diferente. Esta vez entonces en cuanto a los isótopos. Sí van a cambiar dependiendo de cuántos neutrones extra pueda tener. El carbono, por ejemplo, tiene esos dos isótopos. Si vamos al magnesio, tiene como 8 isótopos diferentes. Por eso es que la masa atómica en la tabla son promedios y con números decimales. ¿Alguna pregunta sobre los isótopos? No. Bueno, vamos a ver solo si hay algo acá en el chat. No.
Bueno, si tienen el link del Drive, ya tienen también el PDF con toda esta información sobre em, con bastante texto, pero es un contenido a la clase. Entonces vamos a hablar de un término que es demasiado importante. Yo espero que ya lo hayan escuchado en la química del año pasado, y si no, pues aquí vamos a repasar, que es el mol. Cuando hablamos del mol, pues en química es como que habláramos de docena, de resma, de centena, ¿verdad? De una cantidad ya establecida. O sea, cuando usted va a comprar a la tienda, pues puede ir a comprar una caja de lápices, deme un cartón de huevos. Por ejemplo, si hablamos del cartón de huevos, ¿cuántos huevos trae? 30. 30. Es un número que ya sabemos. Perfecto. Y si hablamos de... Iba a dar un ejemplo malo, pero no lo voy a decir. Por ejemplo, si va a comprar usted una docena de bananos, ¿de cuántos bananos estamos hablando? 12. De 12, ¿verdad? Y si usted compra una resma de hojas, por ejemplo, yo aquí tengo ya no es la resma, pues, pero antes lo era. Si compramos una resma, ¿de cuántas hojas estamos hablando? 500. Sí, por acá lo dice, 500 hojas. Entonces, pues, así después pregunto por qué desordeno aquí. Bueno, entonces estamos hablando de 500 hojas. Esas son cantidades que ya conocemos. Pues en la química tenemos una cantidad así, una medición así, que va a ser el mol. Entonces no sé si lo logren ver ahí, pero cuando hablamos del mol, de un mol, estamos hablando de 6.02 por 10 a la 23, que es este número de Avogadro. Estamos hablando de esa cantidad de átomos o de partículas. Muy bien. Entonces, es como que habláramos de una decena, de una centena o de una mano de limones. Si usted pide una mano de limones, pues a menos que la persona de que le venda le falte un dedo, le van a dar 5, ¿verdad? Si usted le dice una mano de limones a alguien, bueno, que le falta un dedo, tal vez le dé 4. Pero esta medida no va a cambiar. Con nosotros sería un mol igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos o partículas. Estamos hablando de eso. Es una cantidad que no va a cambiar, un factor de conversión, una equivalencia ya establecida en química. Entonces, vamos a hablar de ese término acá. El número de Avogadro. Este número es muy importante para la química. Y bueno, como ya lo estamos viendo aquí, me voy a quitar del pizarrón. En química, las partículas como átomos, moléculas e iones se encuentran por medio de término de mol. Entonces estamos hablando, se cuentan por medio de mol. No vamos a hablar de una docena de átomos ni de una centena de átomos porque son muchos. Entonces usamos el número de Avogadro para poder darle una escala de medición al mol. O sea, cuando hablamos de mol de una sustancia, ¿de cuánto estamos hablando? Pues de esta cantidad de átomos o de moléculas. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, como la cantidad de átomos en cierta cantidad de sustancia son demasiados para contarlos, imagínense, el número de Avogadro hace referencia a esta cantidad. O sea, hablamos de miles de millones de billones y hasta acá. Entonces, imagínense, ¿cuántos ceros estamos hablando aquí? Es una cantidad demasiado grande. Entonces, para no escribir todo eso, utilizamos la notación científica, que es un coeficiente por una potencia de 10 y siempre su unidad de medida. Entonces, este es el número de Avogadro en honor al físico italiano Amedeo Avogadro. Ya tenemos dos nombres importantes en la química. Ya hablamos de Dmitri Mendeleev, que es el creador de la tabla periódica, y ahora hablamos de Amedeo Avogadro, que es el creador, el que descubrió, el que determinó esta cantidad de átomos para un mol. Entonces, otro nombre importante, por favor.
Entonces, un mol de cualquier elemento siempre tiene un número de Avogadro de átomos, o sea, siempre va a tener 6.02 por 10 a la 23 átomos. Siempre. Esa medida no cambia. Si hablamos de un átomo de azufre, pues va a tener, de un mol de azufre, pues va a tener 6.02 por 10 a la 23 átomos de azufre. Si hablamos de un mol de plata, pues va a tener 6.02 por 10 a la 23 átomos de plata. O sea, no importa de qué estemos hablando, siempre vamos a tener esa relación de un mol igual a esta cantidad de átomos, ¿sí? Entonces, este es nuestro, acá está. Esta línea de acá, un mol de un elemento es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos de dicho elemento. Esa es nuestra conversión, nuestro factor de conversión, nuestra equivalencia ya estándar establecida. Entonces, esto tiene que tenerlo anotado, por favor. No vaya a olvidar este dato. El número de Avogadro lo vamos a usar aquí siempre que hablemos de átomos o de moléculas, lo vamos a usar relacionado con el término de mol. Entonces, así como ya sabemos que una resma tiene 500 hojas, pues un mol va a tener 6.02 por 10 a la 23 átomos del elemento o moléculas del compuesto. Ahí entramos ya a otro término. Acá abajo nos habla de unidades fórmula, pero eso es cuando hablamos de un compuesto iónico. Y como yo no les he enseñado a diferenciar entre compuestos con enlaces covalentes y compuestos con enlaces iónicos, todavía no lo vamos a tomar así. Entonces, vamos a tomar solo la primera parte, acá donde dice el número de Avogadro, dice que un mol de un compuesto, ya no estamos hablando de un elemento, un mol de un compuesto tiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas, lo vamos a dejar como moléculas. Entonces, aquí vemos una referencia, ¿verdad? Un mol de aluminio, 6.02 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Un mol de azufre, 6.02 por 10 a la 23 átomos de azufre. Aquí, este es un compuesto, la vitamina C, que es C6H8O6. ¿verdad? Entonces, un mol de vitamina C va a tener 6.02 por 10 a la 23 moléculas de vitamina C. Como este es un compuesto, no hablamos de átomos, vamos a hablar de moléculas. Y para fines prácticos, miren, el cloruro de sodio, que es la sal en su mesa, es un compuesto iónico, por eso le ponen unidades fórmula, pero como todavía no les he enseñado eso, de momento es válido que usted diga moléculas de cloruro de sodio. Es un mol de cloruro de sodio tiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio, pero ya tendría que ver ya enlace iónico y enlace covalente para entender cuándo poner molécula y cuándo unidades fórmula. De momento dejémoslo. Si es un compuesto, moléculas. Si es un elemento, átomos. Habiendo entendido eso, vamos a poder utilizar esto de mol, número de Avogadro, como factor de conversión. Entonces, el número de Avogadro se puede utilizar como un factor de conversión para convertir entre los moles de una sustancia y el número de partículas que contiene. Si la sustancia es un elemento, va a tener átomos. Si la sustancia es un compuesto, va a tener moléculas. Necesito que me digan si realmente ha entendido hasta esta parte o regreso, porque ahorita se viene un cálculo y necesito que tengan la calculadora a la mano. Entonces, sí necesito que me diga si entendió hasta aquí o no, para repasar otra vez el concepto y ya llegar a la parte práctica. Entonces, a ver, si se entiende lo que estamos viendo o le damos otra repasadita. Otra Buenos repasadita. días, señor. Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien, por tu parte todo bien. Vale. Si no, pues veamos entonces. Lo que tenemos que entender es que el mol siempre va a tener esta cantidad, ya sean átomos o moléculas. Esto no va a cambiar, es un factor ya establecido, es el número de Avogadro. Yo no puedo cambiar el número de Avogadro.
Entonces, sí, miren, de las pocas cosas que yo pido que memoricen en química, esta es una de ellas. Un mol siempre tiene un número de Avogadro de átomos o partículas. ¿Cuánto es ese número de Avogadro? 6.02 por 10 a la 23. Esto no se le puede olvidar. Entonces, ese número sí lo tiene que comprender. Si estamos hablando de un elemento, van a ser átomos. Aquí esto hay un error, por eso ni lo había mencionado. Esto es un compuesto, tienen que ser moléculas. Entonces, si es un compuesto, hablamos de moléculas. O sea, se pueden tomar como moléculas o unidades fórmula, pero como usted no diferencia todavía entre enlace covalente y enlace iónico, todo lo tomamos como moléculas, de momento. Vaya, y esto se puede usar como factor de conversión, a eso es a lo que me refiero. Nos vamos a quedar aquí. Entonces, voy a dejar de compartir la presentación para que vea solo la pizarra. No sé si se ve bien el pizarrón. Sí, pero bien. A ver. Muy bien, entonces veamos. Sabemos que el número de Avogadro, primero lo voy a aceptar a una personita. Esa. El número de Avogadro es este, ¿verdad? 6.02 por 10 a la 23 átomos o partículas. Bueno, aquí lo voy a cambiar por moléculas. Ese es el número de Avogadro, lo que no podemos olvidar. Moléculas. También sabemos que un mol tiene un número de Avogadro de átomos o moléculas. No sé por qué volví a escribir partículas. Entonces, este es nuestro factor de conversión. Entonces, vamos a utilizarlo para realizar, pues, conversiones. Escriba la pregunta, por favor. ¿Cuántos átomos? Creo que mi pizarrón es pequeño, ustedes. Profesora, no se ve la... Tienen que fijar la pantalla en donde estoy yo con la cámara, no las demás. Entonces traten de fijar esa pantalla. No sé si a algunos les aparece. Bien, le pueden A dar mí la sí. opción de anclar. Me parece. O Sí, también le pueden poner zoom. sí, zoom o anclar específicamente donde estoy. Lo que no sé es qué tanto se vaya a ver. Espérame. Poner en primer plano para todos. Ahí está, me dice Ahí si les está aparece. perfecto, señor. Vale, Sí, ahí Ahora sí. sí. ahora sí. Ahí Muy sí la bien. miramos. No se escucha. Bueno, espero que en la grabación, a ver cómo sale esto en la grabación. Traten de prestar atención porque si no se ve bien, no la subo. La pregunta es, ¿cuántos átomos hay en 5.2 moles de, pongámosle, oro, AU? Bien, la pregunta es sencilla. ¿Cuántos átomos hay en 5.2 moles de oro? Entonces ahora tengo que hacer una conversión. Para hacer una conversión, yo no sé qué tanto, qué también están en esto en el curso de física, de matemática, o si han hecho conversiones antes, por ejemplo, de pasar de gramos a kilogramos, de litros a mililitros. Si lo han hecho antes, pues conocen el procedimiento de las conversiones. Si no, ahorita lo vemos. Cuando me dan estos términos, siempre voy a tomar primero el dato que me dan, que son 5.2 moles. Entonces, vamos a colocar eso primero. 5.2 moles de oro. Y vamos a multiplicar por el factor de conversión. El factor de conversión entre moles y átomos siempre va a ser que un mol tiene un número de Avogadro, o sea, 6.02 por 10 a la 23. Como moles está aquí y es lo que quiero eliminar, lo tengo que escribir abajo para eliminarlo. Entonces ponemos que un mol de oro, según el factor de equivalencia, va a tener 6.02
0,02 por 10 a la 23. Si este es un elemento que va a tener átomos o moléculas. Átomos. Muy bien, va a tener Átomos. átomos, pues de oro también, ¿verdad? No van a cambiar. Entonces, aquí vamos a eliminar los moles de oro con moles de oro y la respuesta nos va a quedar en átomos, justo lo que la pregunta nos está pidiendo. Entonces, ahora, ¿cómo ingresar una notación científica a la calculadora? Hay dos formas. Usted puede escribir 6.02 y escribe el por 10 y la tecla de elevado, ¿verdad? Si la ven por ahí. La tecla de elevado es este triangulito que apunta hacia arriba y le pone 23. Lo puede hacer así y ya ingresó notación científica a la calculadora. Si no, hay una forma más fácil. Solo le da 6.02 Shift Log y ya le saca una base 10. Shift más la tecla Log, la de logaritmo. Búsquela entonces y ya solo escribe el 23 a la par. Es el camino más sencillo. Escribe el coeficiente que es 6.02 Shift Log y ahí está sacando la potencia de 10 de una vez. Ya solo escribe el exponente que es 23. Esa es la forma de ingresarlos. Entonces, ¿cómo vamos a operar esto? Por lo de arriba vamos a multiplicar y por lo de abajo siempre se va a dividir. Entonces, ingresamos nuestra primer cantidad, que sería 5.2 por, y ahora sí ingresa el número de Avogadro como lo acabamos de ver. Necesito que de verdad lo haga, porque esto viene en el parcial número 2, tiene que tener calculadora a la mano y poderla utilizar. Entonces, 5 por, ahora ingresa el número de Avogadro. 6.02 Shift Log 23. ¿Ya? 5.02 por, y la operación le da igual. Si usted quiere, divide eso dentro de 1, pero realmente no le va a cambiar el resultado. Y le da esta cantidad. ¿Cómo escribimos eso? Pues simplemente 3.1 por 10 a la 24 átomos de oro. Entonces necesito que practique poder ingresar esos datos a la calculadora y que realmente le salga el resultado. Si no le sale el resultado, pues por gusto tenemos ahí la calculadora. Pero déjenme acercar esto. Creo que ahí se ve un poquito más. Vale. Entonces practique por favor y me dicen si le lograron sacar el resultado en la calculadora. Sí, Sí, señor, me salió mal. Sí. Muy bien, sale más de 3.1, pero lo dejamos sin mucho con 2 decimales. Vale, entonces como sí le salió, practiquemos un ejemplo más. Señor, a mí me tira error. Cinta, qué error. Bueno, a ver, practícalo entonces. 5.2 por el número de Avogadro se ingresa. 6.02, la tecla de Shift, que está aquí, más la tecla de Log, que está aquí arriba. Y cada vez si ustedes ven, arribita dice 10x. Esa es una potencia de 10. Shift Log, y ya solo le pones el exponente, que es 23. De este modo. 5.2 por 6.02 Shift Log 23. Igual, y ya te da el resultado en notación científica también, porque estamos hablando de muchos átomos. Ahora bien, traten de ver mejor si su calculadora solo tiene la D, el modo D. Si la tienen radianes o en otro modo, no le va a salir.
La mía, por ejemplo, para limpiar solo le doy Shift y la tecla de modo, le doy en 3 y se limpia todo. Y ya solo queda la letra D aquí arriba en la calculadora, porque a veces eso afecta también en qué modo tienen la calculadora. Bueno, voy a limpiar esto y vamos a hacer otro ejemplo para que puedan practicar. Entonces, la pregunta ahora va a ser, ¿cuántos moles hay en 8.2 por 10 a la 24 moléculas? Si hablamos de moléculas, ¿hablamos de un elemento o de un compuesto? Compuesto. Muy bien. ¿Cuántos moles de CO2 hay en 8.2 por 10 a la 24 moléculas de CO2, o sea, de dióxido de carbono? Entonces, en este caso vamos al revés. Ya me dan una cantidad en notación científica, pero yo necesito saber la cantidad de moles que hay. Entonces ahí, pues el procedimiento va a cambiar un poquito. Vamos al revés. De moléculas lo tengo que pasar a moles. El factor de conversión sigue siendo el mismo. Un mol tiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces usamos el mismo factor. Quizás cambie la disposición, nada más. Entonces coloco el dato que me dan. 8.2 por 10 a la 24. Estamos hablando de moléculas CO2. Ese es el dato que me da el problema. Es lo primero que voy a colocar. Y ahí va el factor de conversión. Si moléculas está aquí, lo tengo que poner abajo para eliminarlo y arriba lo que quiero de respuesta. Entonces, arriba quiero la respuesta en moles. Lo coloco arriba. Un mol de CO2 tiene un número de Avogadro de moléculas. ¿Cuál es el número de Avogadro? 6.02 por 10 a la 23 moléculas, porque estamos hablando de un compuesto de CO2. Entonces, moléculas de CO2 se elimina con moléculas de CO2. Por eso lo pongo abajo, para que se elimine. Y lo multiplico. Entonces aquí sería por 1 y dividido el número de Avogadro. Multiplico por lo de arriba, divido por lo de abajo. Entonces ahora tiene que ingresar dos cantidades en notación científica a su calculadora. No logro que no se vea esa luz ustedes. Bien, entonces lo mismo. Aquí es 8.2. 8.2. En lugar de por escribimos Shift log y ya le saca la base 10. El exponente en este caso es 24. Shift log 24. Ingrese la primer cantidad a su calculadora. 8.2 Shift log 24. Vaya, ¿y ahora qué sigue? Si quiere lo multiplica por 1, pero le queda igual. Entonces de una vez dividamos. Dividido, solo el signo de dividido, si usted quiere encierra todo eso en paréntesis, si no, no. 6.02, 6.02. Y aquí ya saben, Shift log. Y el exponente del número de Avogadro es 23. Shift log 23. Y ya. Entonces, coloca todo. Le da igual. Y le va a dar la respuesta no en notación científica, porque buscamos número de moles. Los moles no nos van a salir en notación científica, nos salen en normal. ¿Ya? Nos salen en un número estándar. Entonces nos salió 13.62. Vamos a dejar siempre dos decimales. Y aquí estamos hablando de moles de CO2.
8.2 por 10 a la 24 moléculas de CO2 por el factor de conversión. En este caso dejé arriba los moles porque es lo que quiero obtener como respuesta. Abajo las moléculas para eliminar. Moléculas dividido moléculas se eliminan. Nos quedan los moles. Entonces, 8.2 por 10 a la 24 dividido 6.02 por 10 a la 23 nos da 13.62 moles de CO2. O sea, este tema está fácil. Lo complicado tal vez es que logre meter esto a la calculadora y no se confunda. No sé si a alguien todavía le sigue saliendo error. Señor, A mí disculpa. todavía, a mí. A ver, si le sigue saliendo error, no sé si ya puedo borrar este ejemplo. Sí, pero Va. Hacerlo normal para que no te dé match error. Y va, digamos que el número es 6.02 por 10 a la 23. Va. Este es el número de Avogadro. ¿Cómo lo van a meter a la calculadora? 6.02, pues lo escribe normal. Más la tecla Shift, más la tecla Log. Y ya solo escribes 23. Trata de hacerlo y me dice si te sale. Si no te sale, puede hacer que la calculadora. Si no, entonces solo escribes 6.02 por 10, la tecla de elevado, es este triangulito, y 23. O sea, estas son las dos maneras de meter esa cantidad a la calculadora y poderla utilizar. Incluso a la par de la tecla de logaritmo de log, vamos a encontrar la de elevado a. Esta flechita, este triangulito que apunta hacia arriba. O sea, esa es esta tecla. De cualquiera de estas formas lo puedes ingresar. 6.02 Shift Log 23. Ya. O 6.02 por el signo normal, ¿verdad? Por 10 y la tecla de elevado para poner el 23. Prueba de las dos formas y me dices. ¿Alguien más tiene problemas para ingresarlo a la calculadora? Si no, sí, ya verifiquen también, por favor, el modo. Se recuerdan que tiene unas pequeñas letras aquí arribita de la pantalla, ¿verdad? Traten de que esté solo en la letra D. Y si usted la tiene en radianes o la tiene en otro modo, pueda que no le funcione. y a mí ya me salió. Ya, va, excelente. Entonces vamos a regresar a la presentación. Vamos a darle aquí en desanclar. Ahí está. Va, regresamos a la presentación entonces. Esto es exactamente lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Que se puede utilizar con el número de Avogadro arriba, 6.02 por 10 a la 23 partículas, y abajo el mol, o lo puedo utilizar arriba el mol y abajo las partículas. ¿De qué depende? Pues depende de qué quiera yo obtener. Si quiero obtener partículas o átomos a partir de moles, pues eso va a ir arriba. Si quiero obtener moles a partir de partículas, pues el mol tiene que ir arriba, como lo hicimos ahorita en el ejemplo que utilizamos. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Usa el número de Avogadro para convertir 4 moles de hierro en átomos de hierro. Entonces, primero pues tenemos los moles por el número de Avogadro. Arriba quedan los átomos y abajo quedan los moles. Y cuando nos piden átomos, la respuesta siempre va a estar en notación científica porque son cantidades muy grandes. Cuando nos piden moles, siempre nos va a quedar un número estándar, un número normal, porque son cantidades pues un poco menores, ¿sí?
Entonces, de esta forma usamos el número de Avogadro como factor de conversión, lo que acabamos de hacer en el pizarrón. Bueno, moles y partículas. Entonces, dice, explique cómo es que 0.20 moles de aluminio es un número pequeño, pero el número de átomos en 0.20 moles es un número grande, ¿va? 1 por 2 por 10 a la 20, 1.2 por 10 a la 23 átomos. Y la respuesta es que el término mol se usa como un término colectivo, ya representa toda esta cantidad de partículas. En cambio, los átomos pues son microscópicas. En un mol de aluminio hay una gran cantidad de átomos de aluminio, igual en un mol de cualquier sustancia. Entonces, toda esta cantidad ya vimos en un principio que es un número bastante grande, el número de Avogadro. Bueno, entonces, ahora hablemos de los moles de un elemento en una fórmula. Estáis viendo la hora, creo que ya no nos va a dar tiempo. Nos quedamos solo hasta aquí, a la conversión entonces de moles a átomos o moléculas y de átomos o moléculas a moles. El próximo tema va a ser esto, moles de un elemento en una fórmula. Entonces les dejo no tarea, pero sí la indicación por favor de que repasen este tema para que la otra clase ya sea más fácil. Empezamos a hacer pequeños cálculos, entonces que no le falte su calculadora por favor. Y la tabla periódica también le es de utilidad. Entonces trate de tener estos dos elementos a la mano. Entonces el día de hoy nos quedamos hasta acá en cuanto a contenido, a moles, a átomos. Y aquí detenemos la clase.